Hola a todos nuestros suscriptores y comunidad de YouTube. El día de hoy vamos a continuar con el curso de derivadas. Hoy toca ver fórmulas de derivadas hiperbólicas. Fórmulas de derivadas hiperbólicas. Vamos con la primera reglita. Me dice lo siguiente: la derivada del seno hiperbólico de x respecto de x va a ser igual a el coseno hiperbólico de x. Esta es la primera formulita. La h quiere decir hiperbólico. Entonces, por ejemplo, si tú tienes la función y igual a seno hiperbólico de x y te piden derivar y respecto de x, esto va a ser igual a la derivada y sería seno hiperbólico de x respecto de x. Y la derivada del seno hiperbólico de x respecto de x no es más que el coseno hiperbólico de x. Ahora, si a ti te dan la función y igual a seno hiperbólico de x al cuadrado más 1, entonces vas a derivar y respecto de x, y esto va a ser igual a la derivada y sería seno hiperbólico de x al cuadrado más 1 respecto de x. Ahora, ¿cuál es la derivada del seno hiperbólico de x al cuadrado más 1 respecto de x? Pues es el coseno de hiperbólico, y el ángulo lo vas a mantener igual. En este caso el ángulo es x al cuadrado más 1. Nos quedaría coseno hiperbólico de x al cuadrado más 1. Ahora, por la regla de la cadena tenemos que derivar x al cuadrado más 1. Derivada de x al cuadrado más 1, y esto respecto de x. Ahora esto va a ser igual a el coseno hiperbólico de x al cuadrado, el coseno hiperbólico de x al cuadrado más 1, y aquí vamos a separar en dos derivadas. Me quedaría la derivada de x al cuadrado respecto de x más la derivada de 1 respecto de x. En esta parte vamos a aplicar esta formulita: la derivada de x a la n respecto de x igual a n por x a la n menos 1. Y en esta parte vamos a aplicar la fórmula para derivar una constante. ¿Sí? La derivada de una constante respecto de x es 0. Por lo tanto, aquí me quedaría el coseno hiperbólico de x al cuadrado más 1 por, bajamos el 2, la x se mantiene y al 2 le restamos 1. Más la derivada de 1 respecto de x, pues es 0. Simplemente nos quedaría 2x por el coseno hiperbólico de x al cuadrado más 1. Esta sería la respuesta a la derivada de la función y igual al seno hiperbólico de x al cuadrado más 1. Esto es aplicando la fórmula directa, y esto es aplicando la fórmula 1, y aparte aplicamos lo que es la regla de la cadena. Muy bien, vamos a borrar. Vamos con la siguiente reglita, que es la reglita número 2, la cual me dice: la derivada del coseno hiperbólico de x respecto de x es igual a el seno hiperbólico
de x. Si tienes la función y igual al coseno hiperbólico de x y ahora te piden derivar y respecto de x, esto va a ser igual a la derivada, y sabemos que es coseno hiperbólico de x respecto de x, y ahora conocemos esta formulita. La derivada del coseno hiperbólico respecto de x es seno hiperbólico de x. Ahora, si quieres aplicar esta formulita junto con la regla de la cadena, pues ya el ángulo tiene que estar compuesto por dos términos o más, o tiene que tener una función o una potencia. Por ejemplo, si tenemos y igual a coseno hiperbólico de x al cuadrado, entonces vamos a derivar y respecto de x, y esto va a ser igual a la derivada, y sabemos que es coseno hiperbólico de x al cuadrado respecto de x. Ahora, la derivada del coseno hiperbólico de x al cuadrado respecto de x es seno hiperbólico de x al cuadrado. Ahora, por la regla de la cadena tienes que derivar x al cuadrado respecto de x. Y esto va a ser igual al seno hiperbólico de x al cuadrado, y en esta parte vas a aplicar esta formulita. Bajas el 2, la x se mantiene y al 2 le restas 1. Esto va a ser igual a seno hiperbólico de x al cuadrado por 2x. Y esto va a ser igual a 2x por el seno hiperbólico de x al cuadrado. Muy bien. Vamos con la reglita número 3. La reglita número 3 es la derivada de la tangente hiperbólica de x entre el diferencial de x. Y esto va a ser igual a la secante hiperbólica de x. Sería la secante hiperbólica al cuadrado de x. Tenemos la función y igual a tangente hiperbólica de x. Derivamos y respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada, y sabemos que es la tangente hiperbólica de x respecto de x. Y la derivada de la tangente hiperbólica de x respecto de x es la secante hiperbólica al cuadrado de x. Secante hiperbólica al cuadrado de x. Ahora, si tenemos la función y igual a la tangente hiperbólica de x al cubo, derivamos y respecto de x, y esto va a ser igual a la tangente, la derivada de la tangente hiperbólica de x al cubo respecto de x. Y la derivada de la tangente hiperbólica de x al cubo respecto de x sería la secante hiperbólica al cuadrado de x al cubo. Ahora, por la regla de la cadena tenemos que derivar x al cubo respecto de x. Y esto va a ser igual a la secante hiperbólica al cuadrado, y la derivada de x al cubo respecto de x no es más que 3x al cuadrado. Y esto va a ser igual a 3x al cuadrado secante hiperbólica al cuadrado de 3, de x al cubo, ¿sí? Aquí me faltó agregar x al cubo. Ahí está. Vamos a borrar.
Vamos con la siguiente formulita, que es la formulita número 4. La derivada de la cotangente hiperbólica de x respecto de x va a ser igual a menos cosecante hiperbólica al cuadrado de x. Entonces, si tenemos la función y igual a cotangente hiperbólica de x, derivamos y respecto de x, esto va a ser igual a la derivada y es cotangente hiperbólica de x respecto de x, y la derivada de la cotangente hiperbólica de x respecto de x no es más que menos la cosecante hiperbólica al cuadrado de x. Ahora, si tú quieres usar la regla de la cadena junto con esta formulita, entonces la función tiene que cambiar. Cotangente hiperbólica de, vamos a ponerle Euler elevado a la x. Entonces me quedaría la derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada, y sabemos que es la cotangente hiperbólica de Euler elevado a la x respecto de x. Y esto va a ser igual a la derivada de la cotangente hiperbólica de Euler elevado a la x respecto de x sería menos la cosecante hiperbólica al cuadrado de Euler elevado a la x. Ahora, por la regla de la cadena tenemos que derivar Euler elevado a la x respecto de x, pero sabemos que la derivada de Euler elevado a la x respecto de x es Euler elevado a la x. Entonces, en lugar de colocar esto, vamos a colocar Euler elevado a la x. Este Euler elevado a la x se va a multiplicar con este menos y nos quedaría menos Euler elevado a la x cosecante hiperbólica al cuadrado de Euler elevado a la x. Esta sería la respuesta de la primera derivada de la función y igual a cotangente hiperbólica de Euler elevado a la x. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos con la reglita número 5, la cual me dice la derivada de la secante hiperbólica de x respecto de x. Esto va a ser igual a menos la secante hiperbólica de x por la tangente hiperbólica de x. Si tenemos la función y igual a secante hiperbólica de x, derivamos y respecto de x, esto va a ser igual a la derivada y y sabemos que es la secante hiperbólica de x respecto de x. Teniendo esto, nos vamos a nuestras tablas y buscamos esta formulita, la cual me dice que la derivada de la secante hiperbólica de x respecto de x es menos la secante hiperbólica de x menos secante hiperbólica de x por la tangente hiperbólica de x. Ahora, si me dan la función y igual a secante hiperbólica de x al cuadrado, derivo y respecto de x, y esto va a ser la derivada de la secante hiperbólica de x al cuadrado respecto de x. Y la derivada de la secante hiperbólica de x al cuadrado respecto de x no es más que menos secante hiperbólica
vamos a mantener este ángulo x al cuadrado por la tangente hiperbólica de x al cuadrado. Por la regla de la cadena tenemos que derivar x al cuadrado respecto de x. Y esto va a ser igual a menos secante hiperbólica de x al cuadrado por tangente hiperbólica de x al cuadrado, y la derivada de x al cuadrado respecto de x sería 2x. Este 2x se puede multiplicar con este menos, me quedaría menos 2x secante hiperbólica de x al cuadrado por la tangente hiperbólica de x al cuadrado. Ahí está, esta sería la respuesta. Muy bien, vamos con la última reglita de fórmulas de derivadas hiperbólicas. La reglita número 6, la cual me dice la derivada de la cosecante hiperbólica de x respecto de x va a ser igual a menos la cosecante hiperbólica de x por la cotangente hiperbólica de x. Entonces, si a ti te dan la función y igual a cosecante hiperbólica de x y te piden encontrar la primera derivada, vas a derivar y respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada, y y es cosecante hiperbólica de x respecto de x. Y esto va a ser igual a menos cosecante hiperbólica de x por la cotangente hiperbólica de x. Esta sería la respuesta a la primera derivada de esta función. Ahora, si te dan la función y igual a cosecante hiperbólica de, vamos a ponerle tangente de x. Tangente de x corresponde al ángulo. Entonces vamos a derivar y respecto de x, y esto va a ser igual a la cosecante, la derivada de la cosecante hiperbólica de la tangente de x respecto de x. Pues como estoy derivando una cosecante hiperbólica, me voy directamente a la fórmula 6, que me dice que es menos cosecante hiperbólica. Ahora, en lugar de colocar la x, vamos a colocar la tangente de x por la cotangente hiperbólica de la tangente de x. Ahora, por la regla de la cadena, tenemos que derivar la tangente de x con respecto de x. Y la derivada de la tangente de x respecto de x ya la conocemos. Esta formulita la vimos en la parte de fórmulas de derivadas trigonométricas. La cual me dice que es igual a secante al cuadrado de x. En lugar de colocar tangente de x respecto de x, vamos a colocar secante por la secante al cuadrado de x. Y esta sería la respuesta a la derivada de la función y igual a cosecante hiperbólica de la tangente de x. Muy bien. Hemos terminado la parte de fórmulas de derivadas hiperbólicas. Este es el sexto video del curso de derivadas. En la siguiente clase vamos a ver fórmulas de derivadas hiperbólicas inversas. Con este video de fórmulas hiperbólicas inversas que vamos a ver la siguiente semana, estaríamos terminando este curso de derivadas. Muy bien, si te gustó esta clase, dale like y comparte con tus amigos. No olvides suscribirte al canal
y dejar un comentario y darle like al video. Gracias por tu tiempo y tu atención. Nos vemos más adelante.